Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie que diciendo esto, comenzamos. No voy a ir para poder dormir y abrazarte así. No importa lo que suceda, dijo la princesa Neil y habló con una sonrisa. Lamento haberte amenazado así. Debes haber estado muy enojada, Plantita dijo, y tocó a la princesa Neil. Yo nunca luché por ti. ¿Quién dijo eso? Es solo que no te desmoronaste con todos los eventos por los que tuviste que pasar. Eso solo se considera que has luchado por mí. Pumpkin sigue siendo la sobrina buena de la tía Pamika, un amante que se sacrifica para no dejarme sufrir más. Durante muchos días, cuando estaba de viaje, tuve la oportunidad de pensar y comprender que cada uno tiene sus propias razones. Al escuchar las palabras de la princesa Neil, Pilantita se dio la vuelta y la abrazó suplicando. Anil, debes saber que de ahora en adelante no elegiré la opción de separarnos nuevamente. La princesa Anil respondió a las palabras de Pilantita. ¿Está bien si duermes y me abrazas? Sí, está bien. La luz del sol atraviesa las cortinas transparentes que ondean frente al gran ventanal, creando una sombra de luz que cae sobre el rostro solemne y digno del rey de la familia. Estaba completamente concentrado en los numerosos documentos que había sobre el escritorio. Estás aquí, te he estado buscando durante mucho tiempo. La princesa Neil respetó a su padre con un gesto digno como siempre. Sus ojos oscuros ahora irradiaban un brillo que hacía que su hermoso rostro pareciera más decidido que nunca. ¿Qué sucede? Dijo el rey sonriendo. Sabes muy bien que si no me encuentras en el jardín, siempre podrás encontrarme aquí. La princesa Neil sonrió en respuesta antes de tomar asiento cuando vio que su padre se acercaba y le invitaba a sentarse. El rey levantó la mano para llamar a su chambelán. Uno de los chambelanes estacionados en la sala de lectura real se acercó apresuradamente y se arrodilló junto al rey. ¿Puedes conseguir una tetera nueva? Sí, su majestad. El rey miró a su hija. ¿Tienes algún asunto conmigo? Tengo algo que decirte, padre. Entonces dime, ¿qué preocupación tienes? En ese momento la espalda de la princesa Neil de repente se volvió rígida. Sus ojos penetrantes miraron fijamente a los ojos de su padre durante mucho tiempo. Vine a pedirle permiso a su majestad. Me gustaría seguir soltera por el resto de mi vida, su majestad. Al final de la voz de la princesa Neil, todos los sonidos de repente quedaron en silencio. El rostro del rey, lleno de afecto por su hija, se mostró visiblemente más solemne. ¿Qué quieres decir? No entiendo. Quiero decir que no me voy a casar, Alteza. Hagas lo que hagas, lo has pensado detenidamente. ¿Tienes alguna razón para este asunto? Solo tengo una razón, Alteza. Por favor, dime, ¿cuál es la razón? La razón es que estoy enamorada de alguien con quien no puedo casarme. Deseo permanecer al lado de mi amada hasta la vejez, sin ceremonia nupcial, su majestad. Los ojos del rey se abrieron con asombro. Golpeó con el dedo índice el mostrador de recepción y reflexionó durante mucho tiempo. Al cabo de un rato y cuando el chambelán acercó la tetera a la mesa, el rey habló inmediatamente. Por favor, tráeme al gran príncipe. Después de que el chambelán abandonó la habitación, se reanudó la conversación entre padre e hija. ¿Quién es la persona que amas? La princesa Neil no respondió de inmediato a la pregunta, pero apretó los labios con fuerza. Sus dos manos estaban entrelazadas. Contéstame, Anil. La princesa Neil admitió que nunca antes había escuchado la voz severa de su padre. Es la princesa Pilantita, su majestad. Al oír esto, el rey quedó mudo y atónito. Su ceño se frunció. Su boca estaba temblando y sus ojos brillaban con evidente preocupación. Sin embargo, Lady Pink es una mujer como tú.
cuando el rey dijo esto, quedó atónito durante mucho tiempo. No importa cómo lo mirara, no podía ver ninguna salida. Debido a que no hay camino a seguir, solo he venido a pedirle permiso para que me permita detenerme en este punto, donde permaneceré soltera por el resto de mi vida, Su Majestad. La princesa Anil habló mientras miraba a su padre sin apartar la mirada. Anil, ¿estás segura de que el amor entre tú y Lady Pink es verdadero? Estoy segura, Su Majestad. Entonces, ¿por qué Lady Pink aceptó el compromiso con Lord Kua? Es porque Kun Ping no quiere que renuncie a mi estatus real. El rey miró fijamente a su hija con un gesto serio. Le he informado a mi madre que si no me permite ser la esposa de Kun Ping, renunciaré a mi estatus real, tomaré a Kun Ping y nos iremos juntas a otro lugar, Su Majestad. Incluso tu madre lo sabe. El rostro del rey está perplejo. Soy la última persona en enterarse. El vicepríncipe no sabe nada de esto. La princesa Anil levantó la vista para encontrarse con los ojos suplicantes de su padre. En realidad, no eres la última persona. ¿Todavía tienes el coraje de hacerme esa mueca? El rey habló y levantó su taza de té para tomar un sorbo. ¿No vas a cambiar de opinión más tarde? Si te encuentras algún hombre que te guste al final. Amo a Kun Ping desde que tenía 14 años y la amaré por siempre. No hay forma de que cambie de opinión. Los ojos de la princesa Anil estaban llenos de brillo mientras hablaba de Lady Pilantita de una manera que el rey nunca había visto antes. ¿Qué dijo tu madre? El rostro del rey se relajó mientras pronunciaba esta frase. Mi madre dijo que lo que quiero no es adecuado para mí. ¿Y tú qué le respondiste? Esto terminamos. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.